nos encontramos acá en el punto panorámico. Mire, allá en El Salvador hay un lugar que se llama la Ruta Panorámica cerca de mi pueblo, Santiago de Texacuango, pero aquí es el punto panorámico, así que les vamos a dar una vista de lo que es el punto panorámico desde el sur de Italia. Está heladito, tú. Sí, todavía, todavía, Sí. todavía. Aquí es como una plaza, ¿verdad? Es una placita, sí, y ahí esa estructura, ese es el padrecito. Eh, Mira qué bonito se ve. Guache. Tremenda vista. Creo que es de 180. Y no sé si te fijas, Jessica, pero creo que ya empieza a llover, va. Allá en medio del mar se ve así. Ah, sí, allá está lloviendo, mira qué espectáculo. En medio. Ajá, dentro del mar está lloviendo. Y por acá, vaya, ¿en qué parte? Por este lado que estoy enfocando para allá. Soberato. Soberato. Sí, y así para abajo es llegando como andando para la Sicilia. O sea, cada Ah, vez más bajas y más te vas acercando a la... a la isla de Sicilia. Sí, Sí, pero para pasar tendrías que pasar en una nave, en una digamos, en nave. un Y en la barco. parte de aquí abajo, ¿cómo es? Aquí Este es se. Monte Paone, donde estuvimos Ajá. allá al ver Donde el me mar. dejó el transporte, va. Sí, donde te dejó Abajo. el Todo este es transporte y donde Mantepaone. fuimos a ver el mar. Ajá, y que también fuimos a llenar las botellas de agua. Exacto, fuimos Es a ahí echar agua. abajo. Ok. ¿Y este pedacito de aquí abajo qué es? Hace parte de la parte de aquí de Gasperina, pero no se llama Gasperina, Sino se que. llama La Pilinga. Ah, ok, pero Eh, es parte del distrito de acá. de Gasperina, de aquí donde Ya, estamos, sí, ok. es un bellísimo lugar. Ahorita el mar está súper helado. Anoche estaba Ujú. heladísimo. Vamos a Sí, hacer ver por acá. Bueno, por acá estamos. Entonces, cuidado conociendo aquí ella porque ella conoce. pues sí, por Está ejemplo, bien, bien a- adaptada aquí ya. esa estructura que está aquí atrás es un asilo para ancianos. Ah, ok, ese. Ajá, un asilo de ancianos. Y aquí es una placita donde está un mirador, este espectáculo que le acabamos de mostrar anteriormente. Lastimosamente es un día que hoy trae lluvia, está nublado, pero igual se ve Es hermoso. hermoso. Vamos a volver a otro día cuando esté bien y bien asoleado y hasta el color del mar es increíble, es bien Sí, hermoso, así sí. que son igualmente bellezas, pero que te dan otro sabor, pues otro gusto, pues. Ajá. Sí, sí, porque aquí se siente ahorita bastante lo fresco, lo húmedo de lo que Sí, es esta temporada. está bastante fresquito todavía, quizás harán unos 7 grados otra vez, o sea que como estamos en primavera, cuando sale el sol se siente calentito y cuando se nubla pues se hace frío otra vez, así que pero no, ya Cómo está. es el dicho que tienen aquí de primavera? Del mes de marzo, no estamos más en marzo, pero se dice marzo pasarello, es el sol, le prende el ombrello, prácticamente marzo loquito, sale el sol y agarras la sombrilla, más o menos así, o sea que salís como de un modo con el sol y de momento está lloviendo, o tendés la ropa porque ves el sol y después otra vez, o tal vez sentís frío, bien cubiertas, apenas sale el sol y estás sudando, o sea, es una cosa Es loca, una o sea, la cosa primavera es loca. una locura, ajá. Así que, pues esas son las cosas bonitas de otros países, el clima, probar el clima, él lo está sufriendo bastante. Sí, yo también le decía hasta Jessica que, bueno, pude ver un fenómeno Ujú, el día que grabé el amanecer. Vaya, yo ujú. no recuerdo en El Salvador haber visto el fenómeno de ver la luna ocultarse y simultáneamente, al contrario, ver el sol salir del mar. Ajá, Eso sí no lo había. O sea, yo he visto de día la luna, mm, se ve blanco, ajá. pero nunca había visto los dos movimientos de manera simultánea. Es decir, como ahorita es aquí donde estamos en un lugar al abierto, bien en alto, entonces de un lado puedes ver el amanecer y del otro lado puedes ver que la luna todavía se está como ocultando, ¿no? Está Sí, eso desapareciendo. nunca lo había visto, Entonces, es nueva experiencia, de verdad que sí. sí, porque tenemos una visual de 180 grados, o sea, de punta a punta. O sea,
O sea, podemos ver algo que está por aquí, pero tenemos la vista y podemos ver lo que está por allá. Entonces lo que pasa, vos de un lado ves el sol que está subiendo y del otro que la luna se está ocultando. O Exactamente, sea, una cosa... eso es algo que yo nunca había visto. Sí, Es bien. algo bien nuevo. Muy, muy bonito, así que hagámosle ver otra vez nuevamente. Míralo, como aquí hay como cactus, yo no sé cómo se llaman en Sí, El Salvador. cactus son. Esperen, le voy a dar Ajá, vuelta a la cámara. Son cactus, esos. ajá. Y mira, ahí tienen como unas chibolitas rojas, bien Sí, sí, chiquitas. sí, esos se comen. Se comen, se hacen así bien Y grandes. por cierto, esto parece son isotes, va. Son isotes, fíjate que aquí tenemos isote, pero la gente no sabe que se come. Pero yo una vez hice un video, pero muchos me dijeron que no, eso no es isote. No, Para mí todo es un isote. yo lo veo puro isote. Sí, pero hay algunos que dicen, no, eso no es isote, no hay que, la verdad que yo me la corté una vez, me regalaron, me la comí, bien buena estaba. Pero yo sí lo veo como isote. Yo, va. Ajá, por ejemplo, aquí los comen esto, y aquí se llama el fruto, esa Ajá, cosa sí. roja, Sí, sí. le llaman fiquirindia. Piquirindia. Ajá, Ah. Sí, allá en El Salvador también se las comen ciertas personas, digo que con el ya cuidado ves. porque tiene Sí, espinas, no. espinas. Vamos a darle unas tomas de acá, de lo que es Ujú. la plaza, para que la conozcan. Mire, aquí tienen estas plantas, ¿ves? Bien bonitas. Otra cosita. Y ahí está. Sí, mira, agarraron ese barril como maceta. Sí, igualmente este que está Ah, aquí, sí, ya ahí lo eso. estaba enfocando. Mm. Así que ahí Bien, está. bien bonito. Y bien bonito esto para sentarse y aprovechas la vista al mar, bien bonito. Me imagino que el amanecer ha de ser también hermoso. Lo único que sí, ya comprobamos con Jessica que después de que ya va saliendo el sol como tipo 8, Mm. sí molesta bastante la luz porque el mar sirve de espejo. Sí, refleja increíblemente, el sol refleja su luz en el mar y cuando uno va manejando o te ves directamente el mar, es un golpe de luz en la cara Fíjense que que te deja por lo ciego. menos yo no decía, ¿por qué es que Jessica usa tanto lente? Ajá. Y entonces, bueno, pensando por lo que me dice, entonces esa es la razón al parecer. Para manejar en la mañana es bien difícil porque tenés esta luz, es como que un faro del otro carro te está iluminando la cara te desenfoque. O sea, ves solo una luz bien fuerte y eso es peligroso pues para manejar. Entonces los lentes ayudan mucho. Ok, Ajá. voy a enfocar también la entrada de esta otra iglesia porque como decíamos, aquí siendo un país católico abundan bastante las parroquias más. Ujú, Aquí esta es otra. ¿Ves? ujú. Esta es otra. Y esta es Sí, una plaza. sí. Y Una esta. columna con una virgencita, la virgencita de la gracia. Y por cierto, funcionará el telescopio. Yo creo que es igual al otro. Que está ahorita deshabilitado. ¿Ves? O Celeste, Regina, Benedicci, Consoavia, Vita, Materna. Bueno, no les puedo leer todo, la Ahora verdad. yo se los puedo traducir. Oh celeste reina, bendice con suavidad maternal y tus hijos devotos de Gasperina. Ah, ok. Cementerio de Lourdes 1958. Ujú, y esa Ahí columna. está que es en sí La columna la de la columna. Virgen de la Gracia. Sí. Aquí es. Así que ahí Quiero está. ver, vamos. Súbete, funciona. No, que está todo negro. Eso necesita la cora. Porque no Ya. se ve nada. Está todo negro, negro, negro. Está tapado de aquí. De meter 50 centavos. Yo no ando monedas para probar si funciona. No te preocupes, pues, con la vista que tenemos ahorita es tremenda. Hay bastantes áreas planas, bueno, en la parte de abajo, ¿verdad? Sí, planura, todo acá. Hay, pero para llegar hasta aquí en los pueblitos arriba donde estamos son curvas en subida tremenda. Y perdés mucho tiempo en hacerlas. Sí.
Porque de aquí a allí no está tan lejos, ya en unos 2 kilómetros ya está ahí, un Sí, pero de kilómetro y manera 20. recta, va. Recta. Pero el problema es la subida que va en zigzag y Exacto. que va subiendo. Se pierde mucho tiempo, sí. Bueno, entonces nosotros ya vamos a continuar nuestro viaje. Tenemos que ir a hacer algunas diligencias de compra, ¿verdad? Así Sí, que, pero les saludamos y esperamos que nos sigan apoyando a través de nuestro canal Salvadoreños Italia y nuestros canales que son por separado, Torgos Calabrese y Texacuangos Magazine. Muchas gracias. chao.